Estamos grabando. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, se ve, se ve. Bueno, entonces les decía que la alternativa o otra forma de hacer un rectificador de onda completa es un puente de diodos, que es un circuito muy conocido eh, y que no requiere el transformador con punto medio, ¿no? Básicamente, voy a agarrar el lapicito, el funcionamiento es parecido. La diferencia es que acá, de estos 4 diodos, esto funciona como un puente, ¿no? Como los que han visto de resistencia, pero con diodos. Cuando la tensión es positiva, hay 2 diodos que van a conducir y 2 van a estar en inversa, y cuando la tensión es negativa, lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Cuando la tensión es positiva, se van a poner en directa el diodo D1, va a circular corriente en este sentido por la resistencia, va a estar en directa D2 y se cierra el circuito por el transformador. ¿Está bien? Eso ocurre durante este semiciclo de la señal. Fíjense que en realidad las formas de onda no son exactamente iguales, en el sentido que ahora tengo 2 diodos en serie, ¿no? Esa, si se quiere, es una desventaja de este circuito. Ahora tengo dos caídas de diodo y dos diodos en serie, ¿no? Durante el semiciclo negativo, la circulación va a ser por los diodos D3, por la carga, otra vez, fíjense esto detalle importante, en el mismo sentido circula la corriente por la carga, por D4 y se cierra por el transformador. Me quedó un Pac-Man. Es decir, en los dos sentidos, siempre por la carga circula así, eso significa en una resistencia que la tensión es siempre positiva, y tengo nuevamente la rectificación de onda completa con la salvedad esa que les decía, 2 diodos en serie. ¿Está bien? Profe, ¿y la Tierra para qué está puesta ahí? La Tierra es solo una referencia para decir, bueno, a partir de acá, mi circuito que sigue, ese es el 0 volt. Lo podría sacar, ¿no? Podría no estar. Es para decir, bueno, esa es mi referencia de 0, ¿no? Nada, depende cómo siga el circuito. Sería, si querés, como si uno tiene un transformador y tiene todo el secundario flotando, sería bueno decir, a partir de acá, esto lo considero mi referencia, ¿no? Este es mi 0. Está bien. Para que cuando le metas mano al diodo no te electrocutes, básicamente. Sí, está flotando el circuito. Depende qué haga con esta tierra, ¿no? En este circuito acá habría que ver cómo es la vida real, pero acá está simplemente indicando la referencia que ese es mi 0 a partir de ahora. ¿Qué pasa? Después vamos a ver que acá, en lugar de conectar una resistencia, vamos a seguir con esta fuente y vamos a conectar un filtro, una resistencia, un Zener. Es decir, a partir de ahí empieza nuestro circuito, digamos, ¿no? Nuestra fuente de continua, por ejemplo. Bueno, la tensión media de salida se puede calcular de la misma forma que lo hicimos hasta ahora. La única diferencia es que si tengo en cuenta la caída en el diodo, acá ahora voy a tener una caída de 2BD. ¿Está bien? En lugar de BD. Después aplica lo mismo que el método que venimos usando. ¿Qué más? El voltaje de pico inverso del diodo. A ver, así esto no es tan aburrido y yo no tengo que hablar tanto. ¿Cómo lo calculamos? Ahora es un poquito más. Hay 2 diodos. ¿Cómo lo pensamos, al menos? A ver, razonémoslo juntos. ¿Qué se les ocurre? Tenemos que encontrar el voltaje Y de... va a ser Sí. 2BS menos 2BD. Bueno, a ver, pero antes, más allá del valor, decime cómo lo pensaste. ¿En Mirando qué, el dibujito. está bien, pero ¿en qué instante de tiempo estás? O sea, la tensión de entrada, ¿cuánto vale? ¿Cuál diodo estás considerando en directa? ¿Cuál estás considerando en inversa? Ah, en el segundo semiciclo. Ok, estás acá. Sí. O sea que la tensión de fuente vale menos BS. En esa condición, lo que tenemos es, este diodo está conduciendo, voy a despreciar si querés las caídas, o bueno, si quieren le ponemos la fuentecita, vamos a hacerla completa. Si este diodo está conduciendo, lo puedo reemplazar por una fuente de valor BD, así.
¿Está bien? Y también está conduciendo este diodo, que lo puedo reemplazar por una fuente con valor BD, así. ¿Está bien? Estos diodos están abiertos. O sea, voy a dejar una llave así abierta. No circula corriente. ¿Está bien? Ese es el circuito que tenemos en ese instante. Esta fuente vale en BD y la tensión en este punto es menos BS, ¿no? Lo que estamos buscando es el voltaje de pico inverso del diodo. Como el circuito es simétrico, podemos ver tanto de 1 como de 2. Va a ser lo mismo, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿cuál es la tensión? Bueno, en este punto, si miro de 1, tengo BS en un extremo del diodo abierto y en este otro tengo BD. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces la tensión de pico es BS menos BD, que ve cada uno de los diodos. D1 ve eso y D2 ve eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cuál fue el razonamiento? Nos paramos en una peor condición. Como el circuito es simétrico, no tengo que analizar los 4 diodos, ¿está bien? Porque a todos le va a pasar lo mismo, en distinto tiempo, pero todos van a tener que soportar la misma tensión inversa por la simetría del circuito. Entonces analizo un caso. Lo que hicimos fue pararnos en el caso en que D3 y D4 están conduciendo y que además la tensión es máxima acá. Y nos fijamos qué tensión veían los diodos que estaban abiertos. Bueno, la corriente también, en este caso, como hay dos diodos en serie, la corriente es la misma por los dos. Si están conduciendo, que yo, por ejemplo, D1 y D2, la corriente, como vimos antes, circula por la misma corriente que circula por D1 es la que circula por la carga y es la que circula por D2. ¿Está bien? Entonces, es la corriente de pico por la carga, va a ser la corriente de pico por los diodos D1 y D2. Y la corriente de pico por la carga va a ser este valor de tensión dividido la resistencia. Eso es parecido al anterior. ¿Está bien? BS menos 2BD, la diferencia es la caída en dos diodos ahora, ¿no? Y por último, entonces, para terminar con el rectificador de onda completa, nos falta la eficiencia en la rectificación, que si despreciamos la caída en los diodos va a ser la misma que en el rectificador con transformador con punto medio. Obviamente, como les digo, despreciar la caída en el diodo es porque estoy suponiendo que BS es mucho más grande que BD, si no tengo que hacer la cuenta con la caída de tensión, ¿no? Bien. Mi idea hoy es no arrancar, nos falta, como ahí se pueden ver, un rectificador trifásico, pero lo quiero dejar para la próxima, pero antes quiero aprovechar unos minutos para que veamos. ¿Ven ahí la hoja de datos que puse o tengo que compartir toda la pantalla? Yo no estoy viendo el power. Ok. ¿Ahí sí la ven? Sí, ahora sí. Bien. Esta hoja de datos que les muestro es de un rectificador de puente que viene todo integrado. Básicamente lo que hice fue un día que se me quemó una lámpara LED, la desarmé y me fijé a ver qué tenía, ¿no? Y lo primero que uno encuentra es que los 220 están conectados a este integrado, en esa lamparita que yo desarmé. Este integrado es, como les decía, viene con 4 patas y lo que tiene adentro está dibujado un poquito distinto, pero es un puente con 4 diodos. Es decir, no armo el diodo yo afuera, ya viene el circuito integrado con los diodos. Fíjense que tengo, fíjense cómo lo indican, ¿no? La entrada a la pata 2 y 4, una alterna, y la salida menos más, la continua. O sea que yo directamente le conecto los 220 acá y acá me sale la señal rectificada. ¿Está bien? Fíjense, ahora vamos a ver qué es cada cosa esta, pero me especifica esta tensión BRRM, ahora vemos qué es, esta corriente, tensión en directa y corriente en inversa. ¿Está bien? Todos parámetros que ya conocen. ¿Qué son esos valores?
BF, como se imaginarán, es la tensión en directa. Cuando circula probablemente estos 0,8 amperes, el diodo tiene una caída de 1.1 volt. Esto acá es la que llamamos IS, es decir, es la corriente en inversa. 5 microamperes, o sea, 5 por 10 a la menos 6 amperes es la corriente de pérdida. Y BRRM es la corriente repetitiva inversa o de bloqueo que soporta el diodo, es decir, es la que calculamos nosotros. O sea, este soporta 1000 volts, ¿está bien? Es razonable. Estos valores que están viendo en la tabla son los valores donde se rompe el diodo, ¿está bien? Si yo lo voy a trabajar a 220, o sea, 311 de pico, pongo un diodo como este que soporta 1000 volts de inversa, ¿no? ¿Qué otra cosa? Fíjense, esto dice las aplicaciones, ¿no?, de este rectificador. Bueno, esto lo van a ver más adelante en electrónica de potencia, pero con circuito de potencia, pero ves, por ejemplo, para manejo de LED, para iluminación, para cargadores de batería, etcétera, ¿no? A ver si hay algo más interesante para mirar en la hoja de datos. Bueno, esto como les decía, ¿no? Fíjense, el BRM este de 1000 volt lo llaman el voltaje de pico repetitivo, porque todos los ciclos lo tiene que soportar, también lo llaman DC blocking voltage, es decir, en DC cuánto puedo soportar en inversa, lo puedo mantener con una tensión inversa de 1000 volts, en realidad un poco menos, y lo aguanta, ¿no? Fíjense que esto está en la hoja de datos, en lo que llama, toda la hoja de datos tiene lo que llaman maximum ratings, o sea, si le pongo esto lo rompo, siempre este es el límite, o sea, no es donde lo tengo que trabajar, ¿está bien? No lo tengo que trabajar a 1000 volts, ese es el límite. Y esto está probado con una fuente monofásica de 60 ciclos, ¿no? Con carga resistiva o inductiva. Y les dice que si la carga es capacitiva, bueno, bajar estos ratings un 20%. La corriente promedio que puede rectificar, o sea, el valor medio de la corriente tiene que ser menor a esto, ¿no? Después esto tiene que ver con los fusibles y cómo especificar los fusibles. Pero es básicamente eso, ¿no? Fíjense, acá hay datos del diodo, ¿no? Fíjense, reverse breakdown voltage. O sea, ahí entro, si me meto más allá de los 1000 volts, voy a entrar en la zona de ruptura del diodo, ¿no? Donde trabaja el Zener, pero esto no lo quiero trabajar ahí porque no está pensado para trabajarlo ahí. Así que tengo que tener ese cuidado. La tensión en directa es, como les decía, típicamente 0,9 amper por cada diodo. Todo esto hecho a temperatura ambiente, ¿no? Y la corriente de pérdida o leakage current, como la pueden encontrar, de cada diodo es del orden de típicamente 14 microamperes. Bueno, nada, eso. Quiero ver si hay alguna curva. Corriente de pérdida, capacidades. No, bueno, creo que con eso está. No sé si tienen alguna pregunta o duda. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? Sí, sí, clarísimo. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, cortamos la clase acá. No sé si tienen algún comentario o algo que quieran decirme.